Hola, nosotros somos Alexa y Génesis, que conformamos el grupo número 1, y en esta ocasión estaremos hablando sobre Japón, específicamente sobre su edad antigua y medieval. Prehistoria y antigüedad. La prehistoria de Japón comienza con el poblamiento de este territorio cuando aún tenía puentes de tierra que los conectaban al territorio continental. Los primeros habitantes de este lugar vivían de la caza, la pesca y la recolección de moluscos y otros crustáceos. En el año 10.000 a.C., las glaciaciones terminaron y el nivel de agua subió, lo cual convirtió esta parte en un archipiélago de varias islas. Las personas que vivían allí pasaron de ser nómadas a ser sedentarios y desarrollar formas de vida como la agricultura seca en las plantaciones de arroz. En el año 3000 a.C. llegaron pobladores del continente desde China y Corea, los Yayoi. Ellos ocuparon la parte sur de las islas, moviendo a los antiguos pobladores a la parte norte. Ellos trajeron consigo la agricultura mojada del arroz, hierro y cobre para la fabricación de armas y herramientas, la cría de vaca y caballos, y también con su tecnología avanzada trajeron la guerra y conflicto entre ellos por la posesión de territorios para la agricultura. Estos clanes en los que estaban divididos se juntaron en cacicazgos. El primer emperador del que se cree existió fue Jimmu, que juntó varios cacicazgos y se hizo con el poder de todos ellos, pero ya que es un personaje mitológico, no es del todo seguro, así que se señala a Ojin como el primer emperador. Con la llegada de un emperador inicia el periodo antiguo de Japón. Este periodo antiguo está dividido en clases, tiene clases sociales. Dentro de él se caracteriza por el poder que ejercía y la función que ejercía cada una de ellas dentro de la sociedad. El emperador o Tenno era el máximo gobernante, los clanes o Ikkyu eran los nobles, los funcionarios o Yatsuko eran administradores, contables y sirvientes, y los campesinos, los Be, eran agricultores, artesanos, ganaderos y pescadores. Esta etapa se caracteriza por la creación de grandes montículos funerarios con forma de ojo de una llave en las que se enterraban a los emperadores. Posterior a esto empieza el Japón clásico con la influencia coreana y china. En este tiempo llega el budismo al archipiélago, con él llegan los caracteres chinos que fueron adoptados por los japoneses y algunas medidas para el gobierno llamadas medidas taicas o reformas taicas, en las que se centralizaba el poder y se nacionalizaban las tierras, se crearon censos para cobrar mejor impuestos y también para crear un ejército, pero este ejército fue fallido. Todas estas reformas fueron aplicadas para la pacificación de los clanes que aún continuaban peleando entre sí por las tierras. Pero debido al ejército fallido, cada clan creó su propia milicia. Posteriormente a esto llega la época Nara dentro del periódico clásico, en la cual se cambia la capital a la actual Nara e inicia la literatura con libros tan importantes como el Yojiki y el Naogi, que cuentan historia mezclada con mitología, y la creación del Maijutsu, el primer libro de poesía japonesa. Asimismo crece el budismo, debido a incendios, sequías y otras atrocidades que fueron atribuidas al castigo de los dioses. En este tiempo, un monje tuvo un acercamiento muy personal a la emperatriz, intentando aprovecharse de esta, sacando ventajas de su posición de cercanía a ella, a tal punto que casi se convierte en el emperador. Los clanes se percataron de esto y destituyeron a la emperatriz de ese momento, prohibiendo la sentencia al trono de mujeres por un largo tiempo. Dentro del periodo clásico se encuentra el periodo Heian, en el cual se desarrolla la escritura hiragana y katakana, que es la escritura actual, un estilo de arte llamado Yamatoe, y continúa creciendo la literatura y la arquitectura con ejemplares de templos como el Bodoi-in. En este periodo, una serie de emperadores permiten que los clanes nobles
controlen su propio territorio y tengan su propio ejército. Los guerreros dentro de este ejército eran los samuráis. Con el tiempo, los clanes nobles fueron creciendo y obteniendo más poder y más territorio, lo cual causó la descentralización del poder alrededor del emperador y provocó que los clanes nobles cada vez tuvieran más poder. Esto provocó la entrada de una época feudal en Japón, donde los nobles tenían grandes territorios que controlaban a su antojo. Sobre la Edad Medieval, esta se extiende desde 1185 a 1600. Vale destacar que esta periodización no es la misma con el enfoque europeo, sino más bien que se toma desde los mismos acontecimientos de esta nación. Para su división, prácticamente suelen ser dividida en dos, de la manera tradicional, en la cual abarca 3 periodos, que son los que vemos en pantalla, como también por shuganatos. Estos shuganatos vale destacar que simplemente los 2 primeros, de Kamakura y Ashikaga, fueron quienes conformaron la Edad Medieval. El primer periodo es el Kamukara. El mismo se da gracias a la victoria de su fundador, Minamoto no Yoritomo, sobre su clan rival, Taira, como punto final en la guerra de Genpei. El periodo toma como nombre de Kamakura, ya que esta población costera constituye, y es aquí donde se presenta el primer shogun, Minamoto no Yoritomo. Tenía un poder alternativo al emperador, y relativamente el emperador de ese tiempo, Go-Toba, estaba por encima del shogun, pero en la práctica era sumamente lo contrario, ya que el shogun tenía todo el poder, el control del ejército y controlaba gran parte del estado. Vale destacar que en este sistema se dio una sociedad de tipo feudal. Con el auge de los señores de la guerra, la sociedad japonesa se organizó en torno a la relación entre vasallo y señor, algo muy parecido a lo que sucedía en Europa. Entre el esquema que podemos ver a continuación se ve la organización política, en el cual podemos destacar el Shiken, que estaba por debajo del shogun, que era prácticamente un regente, y en la administración local tenemos el shogun, o mejor conocido como daimyos. Estos daimon o shoguns administraban sus propias tierras con un ejército y leyes propias, y tenían por debajo a los samuráis, quienes eran sus mejores guerreros para estos feudos, y peleaban para ganar territorios. Los señores feudales tenían autonomía en su territorio y podían hacer lo que quisiesen, siempre y cuando fueran fieles al shogun y pagaran sus impuestos. Entre los aspectos más relevantes tenemos que económicamente hubo mejora con las técnicas agrícolas, ya sea la doble cosecha, mejoras de herramientas, fertilizantes y el uso de cepas de arroz más resistentes. También, en cuanto al comercio, con China floreció, ya que se intercambiaba oro, espadas y maderas de Japón por seda, porcelana y monedas de cobre, entre otras cosas provenientes de China. También hubo cierto comercio de algodón con Corea. Otro elemento a destacar son las leyes, o mejor conocida como Goseibai Chikimoko, o un formulario de adjudicación que era prácticamente un código de leyes militares usado para resolver disputas por tierras y herencia. Y el Bushido, o camino del guerrero, que era el código de honor que utilizaban los samuráis con 7 virtudes principales de las que se debían regir. Otro elemento que influyó en este periodo fue la invasión mongola por el control del dominio a cargo de Kublai Khan, y esta no dieron muchos resultados debido a que con los samuráis y que no tenían los mongoles mucho uso de lo naval. El siguiente periodo es el Muromachi, y prácticamente siguió la misma línea del shogunato anterior. Inicialmente hubo un cambio en una reubicación en su capital, seguía en el distrito de Muromachi, específicamente en Kioto. En este periodo hubieron muchas guerras civiles y peleas por el poder entre señores de la guerra rivales, y todo comienza por Ashikaga Takauji luchando por el poder con su propio hermano, y al ganar, logrando así establecer otro shogunato. En este periodo surge un subperiodo llamado Sengoku, que fue prácticamente de unos 100 años, y empezó por la guerra de Onin, que fue una guerra civil entre señores de la guerra y sus rivales samuráis, que trajo consigo adversidades y mucha brutalidad para la gente en Japón.
Esta parecía ser una simple guerra, pero a medida de que este conflicto avanzaba sin ninguna solución, las rivalidades del país a segunda mitad del siglo XVI tuvo como una de sus consecuencias el abandono de muchos castillos y de muchas ciudades, lo que redujo significativamente a los señores feudales y aumentó el poder de los samuráis, entrando así a un paso de la decadencia. Oda Nobunaga envió al último shogun de este clan al exilio en 1573. Esto trajo consigo una unificación del todo el territorio y los señores de la guerra, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, fueron los sucesores luego de la muerte de este gobernante en 1582. Toyotomi Hideyoshi continuó su labor unificadora y logró tener en su ejército más de 200,000 hombres. Prácticamente estableció un gobierno regido por un sistema de clase llamado Chi no Kocho, que estaba compuesto por 4 niveles de guerreros, granjeros, artesanos y comerciantes. Posteriormente, para 1598 se invadió a Corea y el ejército japonés hizo incursiones muy notables, conquistando incluso a Seúl y Pyongyang. Pero en 1598 la muerte de Hideyoshi marcó la retirada a Japón, lo que siguió una lucha de poder en la que tras sus victorias se creó el shogunato de Tokugawa, que prácticamente pertenece al periodo Edo y es otra historia aparte. Esto ha sido todo, muchas gracias.